Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Qué lindo es estar en la casa del Señor. ¿Cuántos se han gozado de la adoración? Estuvo muy hermosa. Queremos darle un fuerte aplauso a nuestro grupo de adoradores de la casa que hace un trabajo hermoso y que yo sé que ellos se preparan muy bien para este día, ¿verdad? Y también queremos darle otro fuerte aplauso a nuestros voluntarios. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros voluntarios el día de hoy. Si eres nuevo aquí, CDY Español dice, bienvenido eres a la casa del Señor. Mi nombre es Pastora Mari, junto a mi esposo Noel. Aquí estamos para lo que usted necesite. Y si eres nuevo, por favor, no te vayas muy rápido, queremos conocerte. Así que después del servicio, pasa a la parte de atrás para que puedas tomar un obsequio el día de hoy. Amén. Estoy un poquito afectada de mi garganta, así es que si toso mucho, usted adore al Señor en lo que yo termino de toser, ¿ok? Amén. Estamos en una serie que hemos titulado Guerra Espiritual. La guerra espiritual, le dimos el significado, y es el conflicto en el plano espiritual que afecta al plano físico. Las batallas que enfrentamos cada día están arraigadas en las artimañas del enemigo. En su esfuerzo por engañarnos, el enemigo no está, decía yo la semana pasada, en contra de nuestra riqueza física, sino más bien en contra de nuestras promesas espirituales, es decir, entre Dios y los propósitos que Dios tiene para con nosotros, entre Dios y esa vida eterna, entre Dios y la salvación, amén. Detrás de muchas de las luchas que nosotros enfrentamos, la tentación, la división, las dudas que nos atacan, los pensamientos destructivos, hay una dimensión espiritual operando, no solo en circunstancias naturales. Y el enemigo usa esta herramienta para mantener al ser humano cautivo y alejado de la nueva vida que Cristo ofrece. Pero hay buenas nuevas, dígale al que está a su lado, hay buenas nuevas. La semana pasada estuvimos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, conociendo lo que es que la armadura de Dios. No peleamos con nuestra propia fuerza, porque nuestra propia fuerza tiene límites, tiene fecha de vencimiento, si no peleamos con el gran poder de Dios. Y mencioné que ahí tenemos un músculo espiritual y ese músculo tenemos que usarlo, ¿verdad? Tenemos que ejercitarlo por medio de ¿qué? De la oración, de la palabra y de una relación diaria con el Señor. Antes de ponerlo en la armadura, yo mencioné que tenemos que fortalecernos en el Señor. Una vez nosotros estamos fortalecidos por dentro, nos vestimos con esa armadura para no salir allá afuera en el mundo espiritualmente desnudos. No es opcional, es esencial esa armadura, porque sin esa armadura no vamos a poder quedarnos firmes cuando el enemigo venga, ¿verdad? Y dijimos que en 1 de Pedro 5:8 que él viene, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y hoy quiero que me acompañes nuevamente al libro de Efesios. Vamos a estar en el capítulo 2, el versículo 1 al 5. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Es Efesios 2, 1 al 5. Y la palabra del Señor dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo,
aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y es palabra del Señor. Cierra tus ojos ahí en donde tú estás. Vamos a orar. Padre, tú eres bueno, eres hermoso. Gracias por esta hermosa presencia, oh Dios. Gracias, Dios, por ministrar a nuestras vidas. Te pido, Señor, Dios mío, que quites toda distracción de nuestras mentes, Dios, que prepares nuestros corazones y que reveles a nuestras vidas esta palabra. Así como ministraste a mí esta semana, ministra a cada uno de mis hermanos, oh Señor del cielo. Espíritu Santo, ven, enséñanos, muéstranos, convéncenos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero preguntarte, ¿alguna vez has tenido en tu mano un billete falso? ¿Alguna vez has tenido en tu mano un billete falso? Cuando tú pagas con un billete de 50 o con un billete de $100, la cajera lo primero que hace es que lo pone a la luz, ¿verdad? Ella viene, lo coge y lo pone a la luz. O si no, hay un marcador especial y viene y lo marca. ¿Por qué hacen esto? Porque los que hacen dinero falso no se dedican a hacer algo que se vea barato o que esté mal hecho. Se dedican a copiar lo real con tanto detalle. O sea, ellos se dedican, son bien específicos, a que cada detalle que el billete verdadero tenga, lo tenga el falso, que hasta el cajero más entrenado puede confundirse. Un billete falso no funciona porque se ve obviamente falso. Funciona porque se ve casi idéntico al billete verdadero. Así que el servicio de los Estados Unidos, que quien es el que persigue estas falsificaciones, dice que la mejor manera de detectar un billete falso no es memorizando cómo se ve, o sea, lo falso que tiene, sino conociendo tan bien como el billete verdadero se ve. O sea, tienen que conocer cómo el billete verdadero se ve. Yo creo que tiene como una linecita a los lados, como que ese sello, tienen que conocer cuáles son los detalles específicos que hace ese billete verdadero. Que cualquier imitación se note de inmediato. Asimismo, trabaja el enemigo en este mundo. Pablo dice en 2 Corintios 11:14, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. El enemigo imita todo aquello que está asociado con Dios, todo aquello que trae luz en orden de ¿qué? De engañarnos. Es rara la vez nos ofrece algo. Yo creo que este micrófono está un poquito alto. Es rara la vez nos ofrece algo que se vea obviamente malo o feo o dañino. Lo que él hace es hacer una copia de lo que Dios nos ofrece. O sea, él nos quiere dar identidad, nos quiere dar libertad, nos quiere dar poder, propósito y paz. Se ve bien, se siente bien al principio, pasa la prueba de que es verdadero en el momento, pero al final no hay resultado. ¿Por qué? Porque es falso. Y la única manera de reconocer la falsificación del enemigo no es estudiando cada trampa del enemigo una por una, sino conociendo la voz de Dios, la verdad de Dios, la palabra de Dios, que en el momento en que el enemigo nos presente su imitación, nosotros podamos reconocerla al instante. ¿Quién dice amén a eso? Aleluya. Por eso hoy quiero hablarles bajo el tema la falsa Trinidad. Pablo es el autor de los versos que nosotros acabamos de leer. Y la semana pasada entramos un poco en detalles en quién era Pablo realmente. Y Pablo fue un opresor del evangelio,
Pero ese encuentro que él tuvo de camino a Damasco con Jesús, que se encuentra en el libro de Hechos, transformó su vida y ahora en vez de ser un opresor, se convierte en un seguidor de Jesús. Y en estos versos Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y dice, mencionamos la semana pasada que la iglesia de Éfeso era una iglesia madura espiritualmente. Y Pablo le está diciendo a esta iglesia que antes de que ellos conocieran la verdad en Cristo, ellos caminaban en las cosas de ¿qué? Del mundo. Y él les dice, estaban muertos en sus delitos y pecados. En este antiguo modo de caminar no era libertad verdadera, sino más bien una esclavitud sobre las cuales ellos no tenían ningún control. Pablo estaba hablando de que detrás de la muerte está ¿qué? El pecado. Y detrás del pecado hay tres cosas que nos mantienen cautivos, que es el mundo, el diablo y la carne. Y antes de entrar en detalle en cómo la palabra nos puede ayudar a discernir, veamos primero cómo se desplazan estas tres cosas en nuestras vidas. El primero es el mundo. Vivimos, hermanos, en una era en la que la gente está en una esclavitud cultural. La cultura de este mundo quiere que moldear. La cultura de este mundo, lo que está allá afuera en este mundo, quiere moldear ¿qué? Nuestros pensamientos. Quiere moldear cómo nosotros vivimos en este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tú ves allá afuera, esa cultura, esa sociedad que está allá afuera, viene y empieza a trabajar en tus pensamientos y se empieza a seguir opiniones, se empieza a seguir placeres, se empieza a seguir especulaciones, la tecnología, la social media, ¿verdad? Y puedo mencionar muchas y muchas y muchas más. Entonces el enemigo viene y usa las cosas de este mundo para mantener a la humanidad caminando bajo su poder. Él usa estos sistemas de valores para que determine cómo nosotros vivimos. Él normaliza lo que la palabra de Dios llama pecado. El mundo es la presión que viene de afuera, todo el sistema de valores, todas las actitudes y prioridades que una sociedad construye dejando, ¿verdad? Cuando deja a Dios fuera del panorama. No solamente es el comportamiento de ir a una fiesta, sino más bien es toda la corriente de la cultura. Todo lo que está pasando en la cultura, la persecución del estatus, el materialismo, todo eso. Entonces, esa cultura se puede convertir como en una esponja. Se ve lindo, se siente bien. La segunda influencia es el mismo diablo. Pablo lo llama que el príncipe de la potestad del aire. Es decir, tiene autoridad sobre el reino espiritual invisible, la atmósfera, por decirlo así, y trabaja activamente en aquellos que no han tenido un encuentro con Dios y también se da la tarea de hacer tropezar a aquellos que ya han tenido un encuentro con Dios. La tercera es la carne, la más peligrosa. La carne es la influencia que viene de adentro de nosotros. No nuestro cuerpo físico en sí mismo, sino nuestra naturaleza egocéntrica. La parte de nosotros que pone a mí, el yo, en el centro en lugar de Dios. La carne incluye que los deseos de la mente, el orgullo, la ambición, los resentimientos, el rechazo a la verdad que ya conocemos, donde sea que el yo empuje, ¿verdad? Donde esté el yo, ahí se empuja a Dios o a otras personas a un lado, y ahí es donde la carne está trabajando. Si unimos estas tres cosas sobre nosotros, desde afuera está ¿qué? El mundo, desde adentro está ¿qué? La carne, y desde una fuente espiritual invisible
detrás de ambas se encuentra el diablo. Ahora, cuando abrimos la palabra, dile al que está a tu lado, abre la palabra. Y conocemos lo que dice, entendemos que hay una real verdad que nos permite reconocer las influencias del enemigo para comenzar a discernir el poder de Dios sobre nuestras vidas. Puedo decirte que aunque vivimos en medio de estas tres influencias, hay un pero Dios. Dile a que está a tu lado, hay un pero Dios. Puedo decirte que cuando llevamos puesta la armadura de Dios, también llevamos el poder para mantenernos firmes y resistir. Quiero entregarte tres verdades que se encuentran en la palabra el día de hoy. La primera, que es el mundo te moldea, pero Dios te transforma. Dile, pero Dios. Pero Dios. Pablo dice en Efesios 2:2, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Mira este versículo con detenimiento. Esta iglesia ya no estaba viviendo en la vida pasada. Él dice, en otros tiempos estaban muertos en sus delitos y pecados. Y que esto era los cuales andaban conforme a los poderes de ¿qué? De este mundo. Esto significa que antes de conocer a Cristo, ellos estaban siendo moldeados por una cultura. Estaban siendo moldeados por esta cultura, seguían los placeres del mundo. Si la cultura tenía ídolos, que ellos hacían, idolatraban. Si la cultura tenía rituales y religión, que ellos hacían, estaban en los rituales y la religión, ¿verdad? Pero ya mencionando lo que el enemigo hace, que él usa las cosas de este mundo para mantenernos caminando bajo su poder y tratar de determinar cómo vivimos, ¿verdad? Él hace que las relaciones sexuales fuera del matrimonio se vean como algo normal, cuando realmente se le llama ¿qué? Fornicación. Él hace que el desvivirnos por un cantante o el apasionarnos por tener más y más y más se vea como progreso o admiración, pero realmente se le llama ¿qué? Idolatría. Él usa las redes sociales para traer a nuestra propia sala la presión de encajar en el mundo, en lugar de encajarnos en el mundo, en lugar de mantenernos aparte y seguir a Jesús. Pero déjenme decirle algo. ¿Están preparados para lo que les voy a decir? Nosotros no fuimos creados, dile al que está a tu lado, tú no fuiste creado para ser malos ni para hacer el mal. El mal se originó cuando el enemigo quiso ser como Dios. Pero porque él tiene acceso a este mundo, puede influenciarnos. Y porque nosotros tenemos libre albedrío, él puede influenciar nuestra vida, pero nosotros tenemos el control de decir que sí o decir que no. Pablo les dice a la iglesia de Éfeso, en ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos. Pero mira el verso 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Esta es la verdad que necesitamos saber el día de hoy. Esta es la verdad que tú necesitas saber el día de hoy. Dile a tu vecino, esta es la verdad que tú necesitas saber el día de hoy. Pero Dios, dile a tu vecino, pero Dios que es rico en misericordia y que por su gran amor nos dio una nueva vida en Cristo Jesús, nos da la oportunidad de que renovamos nuestra mente. Hermano, yo me emociono y ya la garganta está afectada. Ella conoció la asignación que yo le di.
Romanos 12:12 dice, no se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y perfecto. Ve, la meta del mundo es moldearte, mas la de Dios es transformarte. ¿Para qué? Para que cuando veamos lo que se ve en el mundo, lo que se ve normal en el mundo, nosotros podamos detenernos y decir, espérate una cosa. Dile al que está a tu lado, espérate una cosa. Esto como que se ve. Dile, esto como que se ve. Como que no está en la palabra. Se escucharon como Mari, ¿viste? Como que no está en la palabra. Esto no se ve bien, esto no se ve normal a los ojos de Dios. Entonces comenzamos a discernir cuando estamos siendo tentados. Oh, espérate, esto se ve como una tentación que llega a mi vida. Y pues comenzamos a usar la palabra del Señor. Mientras el enemigo intenta moldear nuestro pensamiento, la palabra de Dios nos transforma mediante la renovación de nuestra mente. Así que cuando el enemigo viene a traer tentación y mentiras sobre nosotros, nosotros podemos ya discernir su estrategia y conocer cuál es la voluntad perfecta del Señor. Mientras el enemigo usa el mundo para intentar moldearnos, Dios nos dejó una palabra para transformar nuestras vidas. Hoy les animo a que se hagan esta pregunta. ¿Me está moldeando más la cultura o la palabra del Señor? ¿Me está moldeando más lo que está pasando allá afuera, lo que estoy viendo? ¿O estoy dejándome llevar por la palabra del Señor? La segunda verdad que quiero que te lleves a casa el día de hoy es que el diablo te engaña, pero Dios te liberta. Dios te liberta. Pablo les dice, ustedes antes se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Ves? Como el príncipe de los aires que el enemigo, una de las estrategias que usa el enemigo es engañarnos. Yo fui y busqué la palabra engañar en el diccionario y significa hacer que alguien crea algo que no es cierto. Usualmente a propósito. Escucha, él lo hace, él te engaña, ¿qué? A propósito. Por medio de la confusión o hacerle caer en una impresión falsa, ya sea mediante mentiras, medias verdades, acciones engañosas o ocultando la verdad. Ve, el enemigo te engaña porque él busca controlar una sola cosa y es nuestra dirección. Si te engaña para que no sepas a dónde vas, entonces él te tiene en sus manos. Lo último que quiere el enemigo es que nuestras vidas se dirijan hacia la eternidad. ¿Le has dicho alguna vez a tus hijos? Yo lo he hecho cuando eran pequeños. Y les pido disculpas si están aquí. Limpia el cuarto, que te voy a llevar a comerte un heladito. Pero no cualquier helado. No cualquier helado. Yo le digo, no, voy a guiar, porque yo no sé por qué los heladitos buenos están para allá, cuando está el campo. Quizás es porque las vacas están por allá por Oxford y todos esos lugares. Le digo, por Shelton también están las vaquitas por allá. Te voy a llevar a esta heladería que lo hacen con leche fresca, que es bien rico, bien cremoso, un heladito bien bueno. Y vienen mis hijos, limpian el cuarto, tienen el cuarto pero completamente, como se dice en inglés, spotless. Y vienen y me dicen, bueno mami, ya cumplí, mira mi cuarto, quiero mi helado. Pero como a mí no me gusta guiar,
Ahora hay que guiar 30 minutos y el supermercado me queda más cerca. O quizás McDonald's, ahí al lado, 3 minutos de mi casa. Y entonces yo voy y le digo, pues vente, móntate, yo te voy a llevar a comerte un heladito. Y voy y le doy una imitación del verdadero sabor. ¿Verdad? El heladito sabe a helado, pero como que uno no prueba la lechecita fresca, ni nada, los sabores, ni nada por el estilo. No le hagan eso a sus hijos, hermano. Yo creo que mis hijos han sido marcados por eso. Ahora van a decir, la pastora engañaba a sus hijos cuando era pequeño. Pero lo hacemos porque pensamos que no hay necesidad de traer algo verdadero. Entonces el enemigo viene y te engaña, haciéndote pensar que el gozo se encuentra en tener más cosas, en buscar más momentos de placer, en tomar toda una oportunidad que se te presenta al frente. ¿Sabías tú que no todas las oportunidades que se presentan al frente son verdaderas, sino a veces son imitación? Él viene y te entrega algo procesado de McDonald's. Yo no sé si me voy a meter en problemas, ¿verdad? Cuando esto está en YouTube. Ese ice cream, ese heladito es bien procesado, hermano. Él viene y te trae algo procesado y uno no sabe porque se siente, se ve y sabe bueno. Él viene y él trae ese tipo de mentalidad a nuestras vidas. Si me hace sentir bien, entonces está bien. Si me hace sentir bien, entonces está bien. Pero la meta del enemigo es que nosotros vivamos en la imitación en vez de la verdad. Él quiere que sigamos muertos. Él nos ciega para que no experimentemos a Jesús. Él ensordece la voz del Espíritu Santo. Él no quiere que experimentemos el amor de Dios. Él no quiere que nosotros clamemos, Abba, Padre. Él no quiere, porque Él sabe, hermanos, que cuando nosotros clamamos, Abba, Padre, Dios escucha nuestro clamor y nos libera de él. El enemigo quiere que permanezcamos en nuestras transgresiones, en nuestros pecados. Él quiere que mantenernos en esclavitud espiritual, porque una vez que esas cosas se convierten en algo pasado en nuestra vida, Él sabe que nosotros vamos a entrar en la voluntad del Dios Todopoderoso. Él quiere tentar, Él quiere engañar con un mundo procesado, con algo bonito, pero que no es verdadero. Él tienta, engaña y acusa, porque su meta es alejarnos de confiar y obedecer a Dios. Pero déjame decirles algo, que cuando tú te llenas de obediencia, ya tú estás caminando en la victoria. Y la victoria viene de pararnos, hermanos, en la verdad de Dios. Viene de pararnos en esa verdad que dice la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Pero Dios, ¿sabías tú que esa palabra es la interrupción más sorprendente en la historia de la humanidad? Pero Dios, cuando el enemigo quería venir a mantenernos en las transgresiones, en los delitos, en los pecados, pero vino Dios. Pero Dios, el enemigo vino a interrumpir nuestra promesa divina, pero vino Dios. Dios vino a través de Cristo e intervino en el destino que el diablo quería establecer. Pero Dios conoce esa verdad. El enemigo puede ser un príncipe poderoso,
pero Él no es el Rey majestuoso. Él no es el Rey. Él no es el Rey. El Señor, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, ese es el Rey que debe estar ahora mismo llevando tu vida. Dios nos ha dado vida con Cristo. Dios nos ha resucitado con Cristo. Y gracias a Dios deberíamos ser nosotros, como dice Primera de Pedro 5:8, practicantes del dominio propio y mantenernos alertas. Mira, sé una esponja en la palabra, no una esponja en el mundo. Y termino con esto. Esta es mi tercera buena noticia de la palabra, mi tercera verdad que entrega la palabra. La carne te controla, pero Dios te cambia. La carne te controla, pero Dios te cambia. Puedo decirte una verdad. Nuestra batalla más grande muchas veces está dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué es esto? Porque en nuestra carne nosotros cargamos orgullo. En nuestra carne cargamos egoísmo, cargamos ira, cargamos lujuria, cargamos envidia y puedo seguir una lista muy grande. Y aunque el mundo dejara de presionarnos y el diablo dejara de tentarnos, todavía nosotros necesitamos la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva hacia deseos egoístas y la desobediencia. Por eso, Pablo nos dice en Gálatas 5:16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. El versículo 22 dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Esta es la respuesta para vencer los deseos de la carne. Es el Espíritu Santo de Dios. Estamos llamados, hermanos, a caminar en la presencia y en el poder del Espíritu Santo. No tenemos el poder para controlar los deseos de la carne, no dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la carne, lo dice Pablo, es contraria ¿a qué? Al Espíritu. Normalmente sentimos el deseo de hacer lo que nos gusta, de quitar las restricciones, de seguir nuestras propias inclinaciones, nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones, nuestras propias emociones. Pero la palabra dice, pero Dios nos vio en ese estado. Pero Dios nos vio en nuestras transgresiones. Pero Dios nos vio en nuestros delitos. Y que es rico en misericordia, por su gran amor, nos dio vida. Nos dio vida. Y mientras el enemigo quiere que nosotros sigamos viviendo en esos deseos carnales, Dios nos manda al Consolador, al que nos ayuda, al Espíritu Santo, para que nosotros podamos ir bajo su caminar y no el nuestro. Cuando yo conozco, cuando tú conoces su infinita misericordia, cuando tú conoces su gracia, esa gracia que fue derramada por cada uno de nosotros, tú empiezas a trabajar en el Espíritu, en los frutos del Espíritu. Tú empiezas a trabajar en amor, tú empiezas a trabajar en paciencia, tú empiezas a trabajar en el más importante, que es dominio propio. Y ahora, cuando hay malos pensamientos, pero Dios, en su rica misericordia y por su amor, me dio vida en Cristo. Ahora, cuando la ira entra y quiere controlar mi vida,
pero yo conozco la verdad. Y yo digo, pero Dios, en su rica misericordia y su amor por mí, me dio vida en Cristo. Cuando el deseo de quizás de fumar o de emborracharse o el deseo de lujuria viene, pero vivimos la verdad en Jesús y decimos, pero Dios, que es rico en su misericordia y por su gran amor me dio vida en Cristo, y yo he sido salvado. Cuando trato de actuar de manera egoísta, de manera orgullosa, de manera controladora, pero yo conozco la verdad que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo. Cuando yo sé la verdad, que no estoy luchando contra carne y sangre, sino contra una dimensión espiritual, contra el enemigo que lo que quiere es robarme mi dirección, la dirección que me está entregando Cristo, la que conozco por medio de Cristo. Cuando reconocemos las influencias del enemigo, pero cuando aprendemos a discernir esa palabra del Señor en nuestras vidas, puedo moverme en este mundo, porque la palabra dice que vivimos este mundo, pero no somos de este mundo. Puedo moverme en este mundo y me puedo mover no por la cultura, no por las influencias del mundo, no por las altimañas y mentiras del enemigo, no por la carne, sino por la misericordia y la gracia desbordante de Dios. ¿Ves? Muchas veces, yo no sé si tú has comprado algo que se ve que te gusta. Mi esposo y yo estábamos hablando de esto este fin de semana y lo voy a compartir. No le pedí permiso, pero lo voy a compartir. Y muchas veces hay algo que es bonito, ¿verdad? Un traje, unos zapatos, que es bonito, pero que se ve diferente. Estábamos hablando de unas chanclas que él tiene. ¿Sabes lo que son chanclas, verdad? No, creo que las chanclas se pueden usar disque después de que los 35. Porque los jóvenes pues que no usan chanclas. Lo digo porque Noliel está allá detrás. Y él tiene una chancla que se ven completamente diferentes. Y él me pregunta y me dice, él se ríe. Y él me dice, oye, ¿y esta chancla te gustan? Yo no lo voy a engañar. Yo le dije, esta es la mejor manera de que tú puedes contestarle sin que se hieran. Toma nota, esposa. Si a ti te gustan, póntela. Si te gustan, póntela. Porque estás cómodo en ella. ¿Te sientes cómodo? Sí. ¿Te gusta el estilo? Sí. Cómpratela. Gástatelo, chavo, y póntela. Él me dice, ¿tú te las pondrías? No. Pero si a ti te gustan, póntelas. ¿Ves? Eso es el diferente al mundo. Porque en el mundo todo se ve igual. El mundo todo se imita. Tenemos que tener unas chanclas en el evangelio como las de Noel, que se vean diferentes, que nos veamos diferentes, que aunque la persona allá afuera me esté diciendo, Dios, pero tú como que te ves diferente. Soy del mundo, mas no de este mundo. Y a veces no queremos vernos diferentes porque exaltamos mucho, porque llamamos la atención. Somos volcaneros en el Señor, hablamos la palabra, damos testimonio, hablamos de Cristo, oramos antes de comer. Somos diferentes. Y eso, a veces, como el mundo tiene una cultura ya, a veces eso puede incomodar. Y tú sabes que el enemigo él quiere que te sientas incómodo.
Él quiere que te sientas incómodo. Te aconsejo que aprendas de la palabra a discernir la voz de Dios, para cuando la cultura del mundo trate de venir y hacerte esponja, tú digas, no, espérate un momento, esto se ve diferente. Yo me quedo con la chancla del evangelio. Para cuando el enemigo venga a tentarte y a engañarte, no, espérate un momento. Este helado como que es procesado. Yo quiero un helado fresco. Lo tomaron, ¿verdad? Para que cuando la carne venga, mientras quizás eres tentado, tú digas, no, espérate un momento. En la palabra, esto se llama adulterio, esto se llama fornicación, esto se llama esto se llama lo otro. No voy a entrar ahí. Porque la palabra dice, pero Dios, a pesar de que yo podía ser así, pero Dios me hizo de esta manera. Ponte sobre sus pies. Cuando reconocemos sus influencias y vivimos por la palabra, podemos movernos en este mundo, no por la cultura, no por las influencias del mundo, no por las altimañas y las mentiras del diablo, no por la carne, sino por la misericordia y la gracia desbordante del Señor. Y ahí donde tú estás, yo quiero que tú cierres tus ojos por un momento y pienses en esa área de tu vida donde el mundo quizás te ha estado moldeando, donde el enemigo quizás ha venido y ha puesto engaños en tu vida. O si se ve bien, si se siente bien, pues entonces está bien. Esa es la mentalidad que el enemigo quiere que tengamos. Donde a veces la carne puede venir y puede controlar nuestro ser. Los malos pensamientos. La manera egoísta, orgullosa de pensar. Quizás una adicción. Ese pensamiento que no te deja en paz. Una relación que sabes que no está bien. Un orgullo que no has querido soltar. Pero Dios, con tus ojos cerrados, di, pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor, me dio vida en Cristo. El enemigo ha sido un príncipe poderoso sobre nuestras vidas, pero quiero que sepa que Él no es el rey. Nunca lo ha sido, nunca lo fue y nunca lo será. Y sí, hoy el mundo está moldeado por Él. El enemigo engaña, usa el mundo para engañarnos, para mantenernos atados. Y sí, quizás hay cosas en la carne que nos controlan, pero hoy es el momento de decir hasta aquí. Y no por nuestras propias fuerzas, sino por las de Él. Así que mientras los oradores, los intercesores pasan al frente, yo quiero que hoy tú reconozcas ese pero Dios, que lo necesitas, ese pero Dios, porque ese pero Dios es el que cambia nuestra historia. Si queremos dejar de vivir moldeados por el mundo, engañados por el enemigo o ser controlados por la carne, queremos empezar a vivir una vida transformada y libre, pero Dios, te invito a que después de esta oración tú pases al altar. Fíjate, no tienes que arreglar nada antes de venir. No tenemos que ser perfectos. Solamente tenemos que sentir el deseo
de venir a los pies de Cristo. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, este es el día. Te presento a Cristo como tu Salvador. Después de esta oración, si necesitas hacer esa oración de salvación, pasa al frente. Si necesitas ese pero Dios que transforme tu vida, también pasa al frente. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos. Recibe la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Dios, reconocemos que necesitamos de ti. Reconocemos, mi Dios del cielo, que el enemigo quiere usar el mundo, la cultura, aún nuestros propios deseos para hacernos fallar, para cambiar nuestra dirección. Te pedimos, oh Dios, que nos enseñes, que abras, Dios, nuestros ojos, que quites las escamas de nuestros ojos y que pongas nuestro oído alineado a tu voz, que podamos discernir las artimañas del enemigo, Dios. Que cuando venga esos engaños y esas artimañas a nuestra vida, nosotros podamos discernirnos ahora mismo en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que toques cada uno de los corazones de mis hermanos ahora mismo, de cada visita, oh Señor. Espíritu Santo, revela ahora mismo lo que tienen que dejar en este altar, Señor. Quita todo miedo a los valientes, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El altar está abierto para ti.